que de acá hay 1.408 de aportes y de contribuciones 117 y de ART 706. Entonces, las contribuciones, como habíamos visto en la primera clase, no se pueden descontar de recibo. ART está a cargo del empleador, o sea que lo único que le vamos a poder descontar del recibo son estos 1.408, que coincide con estos 1.408 que le estamos descontando acá. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Florencia, me estás poniendo cara rara. ¿Se entendió? Justo te tengo acá en imagen. Bien, o sea que cambiamos la cabeza en cuanto a que era el 3% de obra social. O sea, acá, por eso vemos este gremio en particular, porque tiene todas estas particularidades. O sea que solo se le va a descontar la obra social, lo otro está todo a cargo del empleador porque es contribución. Exactamente. ¿Sí? Y siempre es fijo por mes. ¿Y de qué depende en la escala? De las cantidades de horas trabajadas. ¿Cuáles? Las semanales. Fíjense. Horas trabajadas semanalmente. Menos de 12, paga 464 pesos. Así venga una sola hora a la semana, paga los 464. En las 12 horas semanales, paga los mismos 464. ¿Sí? Si va Profe, de 12 aquí. Disculpa, sí, ahora le pregunto. Sí, te escucho. Si ese cálculo se hace en promedio a las 4 semanas No. o va... Eso es lo que quería preguntarle, ¿cómo se hace? Mensualmente. Mensual. ¿Sí? Si trabaja, por ejemplo, el caso de que venga 3 horas de lunes a viernes a mi casa, yo le voy a pagar. Son 15 horas semanales, ¿sí? Por lo tanto, esas 15 horas semanales yo las voy a pagar por hora. Y mensualmente mis cargas sociales, las cargas sociales que voy a pagar, va a ser, como son 15 horas, 764 pesos. A fin de mes, cuando pague el sueldo, pago las cargas sociales. ¿Sí? ¿Se entendió, Espartaco? Sí, perfecto. Profe, disculpe, una pregunta de algo anterior. ¿De cuánto era el plus adicional? ¿De cuánto era qué? El plus patagónico. 28%. Listo, gracias. Sobre el sueldo básico. Bien, seguimos. Bueno, acá habla del trabajador jubilado, es otra escala de las cargas sociales. Fíjense que acá lo que se saca del trabajador jubilado es la obra social, ¿sí? No se paga por el trabajador jubilado esa obra social. ¿Por qué no se paga esa obra social? Porque los jubilados tienen PAMI, ¿sí? O siempre si es provincial, ¿sí? ¿Y el valor Entonces, de la hora es menor, profe? Por lo que... No. El valor de la hora es igual. Lo que se paga es menos cargas sociales. ¿Mm? Profe, una pregunta. Sí, Fiamma. ¿Qué pasaría si en un mes no trabaja la misma cantidad de horas por semana? Si una semana trabaja 12, otra 15. Bueno, si vos al momento de inscribirlo, ¿se acuerdan que habíamos visto que la FIP nos pedía que lo categoricemos? ¿Sí? Entonces, al momento de inscribirlo nosotros le pusimos menos de 12 a 16 y más de 16. Si fue un hecho fortuito por el cual no vino a trabajar, ¿sí?
nosotros debemos pagar en el mismo escalón que le dimos el alta. Si a partir de este momento la empleada, en vez de venir 3 veces a la semana, 2 horas, o sea, menos de 12 horas, pasa a venir todos los días 4 horas, o sea, son 16, entonces ahí tengo que modificar el alta y categorizarlo como más de 16 horas. Y a partir de ahí empiezo a pagar las 16 horas. ¿Sí, Fiamma? Sí, Bien. Bárbaro. Entonces, mes a mes yo voy a tener el recibo de sueldo, ¿sí? Y voy a tener un formulario de este tipo en donde voy a pagar las cargas sociales. Fíjense que acá yo voy a tildar, en este caso, más de 16, y ahí, bueno, en este caso dice, acá tendría que decir 2.000 y pico de pesos porque justo aumentó. Esto tendría que coincidir con los 2.115, perdón, con los 2.232 que tendría que pagar, pero bueno, la FIP no había actualizado todavía los datos cuando lo hice. Bueno, ahora vamos a un ejemplo práctico. A ver cómo voy de tiempo, re mal. No llegamos ni a la mitad. Bueno, así que le tengo que meter pata. Supuesto 1. Tarea limpieza general. Jornada laboral lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. O sea, tengo 12 horas, ¿sí? Semanales, ¿está? Bien. Liquidación. Va a trabajar 13 días en mayo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es 13 días por 4 horas por día por 185, que era lo que me decía la escala. Uy, se me fue re lejos la escala. Miren lo que me decía la escala. Que personal para tareas generales por hora eran 185 pesos. Bien. Entonces, el salario va a ser 9.620, más la zona patagónica, o sea, esos 9.620 le saco el 28%, ¿sí? Me queda en 211, perdón, en 2.693,60. Y el descuento de obra social es el de en este caso de 12 a 16, el único aporte que yo puedo descontar son esos 211 pesos, ¿sí? O sea que el sueldo de ese mes me va a quedar 9.620 más 2.693,60 menos 211,83. Entonces, en ese mes, esta persona va a cobrar 12.101,77. El cálculo es sencillo. Fíjense que no tiene mucho más que esto, ¿sí? El plus por zona patagónica del 28%, ¿se toma en cuenta en base al salario básico o a lo que ella efectivamente ella o él, cualquiera, va a cobrar? No, mira, hay una discusión al respecto. Siempre lo que te dan las escalas salariales son el mínimo, o sea, el mínimo que vos le podés pagar. Por debajo de eso no podés pagar, pero encima sí, ¿sí? Si yo quiero, en vez de pagarle 9.620, pagarle 15.000 pesos, yo puedo. Lo que no puedo es pagarle 5.000, ¿sí? Como mínimo tengo que pagarle los 9.620. Y en este caso en particular, fíjate que acá, en la primer filmina que vimos, habla, esperen que la encuentre, no era la primera, de acá, habla que
el 28% va a ser sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías. O sea que si yo le pago 15.000, ese 28% me dice que no sea sobre esos 15.000, que sea sobre el salario mínimo de la categoría. O sea, sobre los 9.620. ¿Sí? Bien. O sea, el cálculo es sencillo. Ahora les hago otro. Acá dice, personal, limpieza general, jornada de lunes a sábado, de 8 a 12, ¿sí? Modalidad con retiro, personal para categoría, personal para tareas generales. Supongamos que la modalidad de pago es mensual, ¿sí? Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos 6 días de 4 horas, o sea, tenemos 6 por 4, 24. O sea, por encima de las 24 y 24 incluidas, ¿se acuerdan que el sueldo estaba mensualizado? ¿Sí? Ya no teníamos que usar la partecita esta de la escala por hora, sino teníamos que utilizar el sueldo mensualizado. Pero ¿qué pasa? Ese sueldo mensualizado que trae la escala es por 8 horas, por las 48 horas semanales, ¿sí? Y yo acá tengo 24 horas semanales. Espérenme un segundo. Tengo que solucionar un cachito una. Ay, chicos, disculpen. Bueno, el tema es así. Entonces, volviendo. Acá teníamos 24 horas semanales, ¿sí? Pero nos decía que teníamos que tener el sueldo mensualizado. El sueldo mensualizado que nos daba la escala era de 48 horas semanales. Les estaba por mostrar la escala. Un segundito. Fíjense que para tareas generales era 22.765, ¿sí? Entonces, en nuestro salario mensual va a ser 22.765, pero dividido 2. ¿Por qué? Porque esto era para 48 horas semanales, que es la jornada habitual, ¿sí? Entonces acá lo vamos a proporcionar, y nos va a quedar 11.832. Más la zona patagónica del 28%, 3.187,17. Menos el descuento de la obra social para más de 16 horas semanales, porque estamos hablando de 24, ¿sí? Acá está mal esto, acá es más de 16. Bien, entonces nos queda como sueldo a cobrar de bolsillo 13.161. Fíjense que los cálculos son sencillitos, más de esto no, es así. Cuando liquidemos aguinaldo, vamos a hacer la mejor remuneración de los 6 meses, dividido 2, y lo vamos a poner acá como SAC. No tiene ningún descuento adicional, no tiene ningún aporte adicional. Lo que vamos a pagar como cargas sociales no va a ser mayor, va a ser el mismo valor, ¿sí? Igualmente cuando tengamos vacaciones, ¿sí? Exactamente lo mismo. La particularidad de cuando tienen vacaciones
es que, por ejemplo, en el hecho de que en las casas particulares no tienen el plus vacacional. En esta diferencia es que se paga una remuneración igual a la habitual. O sea que no vamos a dividirlo por 25. Esta es la particularidad que tiene, sino que vamos a hacer como si pagáramos, se toma 15 días de vacaciones, pagamos el mes completo igual. Esa es la única variante que tiene al momento de liquidar vacaciones. Bueno, ¿dudas hasta acá? Muchas, pocas, ninguna. Un cálculo así en el parcial, imposible, ¿no? Porque Me tiraste una idea, mira. en tan poco tiempo no llegamos ni a... Ah. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. No, a ver, ¿qué les puedo llegar a tomar? ¿Cuánto es la zona desfavorable? Ya saben que es el 28%. O sacar cuánto, les puedo dar el descuento de obra social y ustedes el monto ya, para que no lo tengan que andar buscando, y aparte que no es necesario que lo aprendan de memoria cuando lo tienen en Google, o sea, no vamos a ser prácticos, le diga cuánto sea el sueldo neto a cobrar, y ustedes tengan que sacar el salario más el 28% menos ese descuento. O sea, una cuentita práctica, chicos, no nos vamos a complicar. El aporte social, lo de la obra social era opcional, porque el empleador lo podría o no lo podía descontar. Eso quedaba a criterio del empleador, ¿no? Sí. Hay muchos que no les cuentan el aporte. No es obligatorio. Sí es obligatorio pagarlo, no es obligatorio descontárselo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora vamos a pasar al trabajo agrario.